Continuando entonces con nuestra serie de lecciones sobre los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. Hoy una más. ¿Cuál era el nombre del recolector de impuestos? ¿Mateo o Leví? Mateo nos dice a nosotros de cuando el Señor escogió a Mateo para que fuera uno de sus apóstoles. Y dice en el verso 29, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí estamos leyendo nosotros de cuando él lo escoge para que sea uno de sus discípulos y que se convertiría en uno de los 12 apóstoles. Marcos nos dice en el capítulo 2, verso 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Como pueden ustedes ver ahí, hermanos, Mateo nos dice que su nombre era Mateo, mientras que Marcos nos dice que su nombre era Leví. Como hemos venido estudiando acerca de todo esto, es otro de los pasajes en la Escritura de los cuales aquellos que son los contradictores de la palabra de Dios dicen contradicción, error. Aquí tenemos una prueba más que nos permite a nosotros mostrar el por qué no confiar ni aceptar la Biblia como palabra inspirada de Dios. Hay una contradicción entre Mateo y entre Marcos. El uno dice Mateo, el otro dice Leví. ¿Cómo entonces nosotros dar una explicación lógica, clara y sencilla a esta aparente contradicción, a este supuesto error? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Mateo y Leví son la misma persona, no son dos personas diferentes. Y lo interesante, cuando uno ahonda en la escritura e investiga un poquito más, aprende que Mateo es el nombre griego, mientras que Leví es el nombre hebreo. No hay ninguna contradicción. Uno es en un idioma y el otro es en otro idioma. Como recolector de impuestos, y obviamente permítame decirles, hermanos, que es la respuesta a esta aparente contradicción que muchos presentan es muy sencilla. Esta no tiene tanta necesidad de explicar y recurrir a otros pasajes como lo hemos tenido que hacer con las previas contradicciones, aparentes contradicciones que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios. Esta es sencillísima y no tiene nada más que decir. Pero aprendamos un poquito acerca de este hombre, de este apóstol, Mateo. Mateo era el apóstol que una vez fue publicano. Como recolector de impuestos, como lo leemos en el texto de Mateo y en el de Marcos, que dice que él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Como recolector de impuestos, Mateo trabajaba para los romanos, que hablaban griego. Recogía los impuestos de los judíos, quienes hablaban hebreo. Recuerden que en esa época, en ese primer siglo, el imperio que dominaba y gobernaba era el imperio romano. Y el idioma que se hablaba era el idioma griego. Por eso, al Mateo trabajar para los romanos, obviamente se nos hace a nosotros la explicación de su nombre en griego. Pero como recogía los impuestos del pueblo subyugado por los romanos, este pueblo hablaba el idioma hebreo, que era el pueblo judío.
Por eso, un texto nos habla de él, de Mateo, con su nombre griego, y el otro pasaje, el de Marcos, nos habla de él con su nombre hebreo, Leví. Mateo era el apóstol que una vez fue publicano. Mateo 10:3 nos dice, Mateo 10 es el capítulo donde nosotros leemos los nombres de los 12 apóstoles. Cuando el Señor de entre sus discípulos escogió 12 apóstoles. Usted puede empezar a leer desde el versículo 1 y empieza a mostrar los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles. En el versículo 3, mencionándolos, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Qué era un publicano? Señor Vine, en su diccionario griego, nos explica que era un publicano y dice, denotaba primariamente a uno que tenía la concesión de la recaudación de los tributos. Luego, como en el Nuevo Testamento, un subordinado de los tales, que cobraban los impuestos en un distrito, un recaudador de impuestos. Los tales eran naturalmente aborrecidos en gran manera por el pueblo. Se les clasifica entre los pecadores. Ahora, un publicano era un judío que trabajaba al servicio del imperio. Por lo tanto, para los judíos, ver a un compatriota de él sirviendo al imperio, cobrando impuestos de su pueblo para dárselos a un gobierno extranjero que los había invadido y que los subyugaba, era aborrecido por ellos en gran manera. En los días de Mateo, era una desgracia ser publicano o recolector de impuestos. Era un decir común, era una expresión común, es decir, publicanos y pecadores. Eso era un decir común en el primer siglo. Un publicano, es más, mire, Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un publicano estaba clasificado con el pueblo gentil, con el cual los judíos no tenían trato alguno. Los judíos consideraban a los gentiles escoria. Por eso no trataban con ellos, no se relacionaban con ellos. Y como vemos aquí, un publicano estaba clasificado con los gentiles, con el pueblo gentil o pagano. Entonces era una desgracia ser publicano, ser un recolector de impuestos en el primer siglo. Y esto era Mateo. No solamente eso, sino que también leemos nosotros que el publicano estaba clasificado con las rameras o con las mujeres perdidas. En Mateo capítulo 21 dice en el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No solamente estaba clasificado con el pueblo gentil, sino también con las prostitutas, con las rameras, con las mujeres perdidas. Y también leemos nosotros en el capítulo 11, verso 19, con quienes más estaban clasificados los publicanos. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Qué interesante, hermanos. Habiendo leído estos tres versículos anteriores, Mateo 11:19, Mateo 21:31 y Mateo 18:17, que los publicanos están clasificados
con los gentiles, con el pueblo pagano, con el pueblo gentil, están clasificados con las rameras y también están clasificados con los pecadores. Usualmente, cuando uno lee el Nuevo Testamento, una de las cosas que también aprende con respecto a los publicanos es que eran deshonestos, eran injustos. En una ocasión, algunos publicanos vinieron donde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor y que decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conocemos bien cuál fue la obra de Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor. Y en Lucas 3 nos dice, empezando en el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Juan a ellos? Verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto quería decir que no debían tratar de recolectar más impuestos de las personas que lo que supuestamente debían pagar. La mayoría de los publicanos recogían más de lo que era legal y se guardaban los impuestos extras para sí mismos. Eso los hizo riquísimos. Por eso eran tan odiados por su propio pueblo, porque no solamente servían a un gobierno extranjero, a un gobierno invasor, sino que a más de recoger del pueblo los impuestos, también ellos a veces aumentaban la recolección de esos impuestos, demandaban más, se quedaban con parte de esos impuestos y se convertían en riquísimos. Pero no todos los recolectores de impuestos eran deshonestos. Ustedes recordarán a uno que era muy pequeñito. Una vez el Señor iba caminando por ahí y este personaje, como era tan bajo de estatura, esa es la escritura que se subió a un sicomoro y su nombre era Zaqueo. E invitó y el Señor le dijo, Zaqueo, hoy voy a tu casa a cenar. Y cuando ellos estuvieron juntos y comieron, mire lo que expresó Zaqueo al Señor en estas palabras. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era un recolector de impuestos. Zaqueo era un publicano, pero no era deshonesto, era honrado. Zaqueo era un publicano que vivía en Jericó. Era un hombre honesto. Zaqueo era muy cuidadoso en no defraudar a nadie. Por eso le dice aquí en el verso 8, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y en su último viaje a Jerusalén, nuestro Señor Jesús estuvo en Jericó, visitó a Zaqueo y comió con él. Qué interesante, hermanos, esta historia de los publicanos. Lo que ocurrió con ellos, cómo el Señor tuvo trato con ellos. Algo que es importante que nosotros debemos tener en cuenta es que lo que importa no es quién somos, sino qué somos. Las personas ven lo que hacemos. Las personas ven, escuchan lo que decimos. Las personas ven lo externo, no ven lo interior. Proverbios en el capítulo 16 dice en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros somos muy dados a juzgar según las apariencias. Nosotros los mortales
somos dados nada más a mirar lo externo. Y también nosotros nos justificamos a nosotros mismos y consideramos que las decisiones que tomamos, el camino que emprendemos, está bien en nuestra propia opinión, porque todos los caminos del hombre son limpios en nuestra propia opinión. Estamos viviendo en una época, hermanos, en donde lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era pecado ya no es pecado. Y se han invertido las cosas. A lo bueno se le llama malo y ahora a lo malo se le llama bueno. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero lo bueno de todo esto es lo que dice la parte final del verso 2. Jehová pesa los espíritus. Me gusta mucho cómo está expresado este versículo en la palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente manera: cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Algo que a mí me da tranquilidad absoluta es que en el día del juicio final, el juez, quien me va a juzgar, va a ser Jesús de Nazaret. Él no va a juzgar según las apariencias, Él va a juzgar acorde a mis intenciones, porque Él sabe con qué intención es que yo he hecho cosas en este mundo. Por eso podemos estar tranquilos, hermanos, porque si el juicio fuera del hombre, el juicio del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, hermanos, está interesado con lo que somos, no con quién pudiéramos ser. O si no, miremos el caso de Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un recolector de impuestos, uno que estaba catalogado, colocado en la misma línea de los gentiles, de las prostitutas, de los pecadores. Y aún a este hombre el Señor le tendió la mano. Jesús llamó a Mateo. Jesús personalmente escogió a Mateo para que fuera uno de sus discípulos. Y la historia del llamamiento de Mateo está registrada en los primeros 3 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, está detallado. Mateo 9:9, volviéndolo a leer, nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Marcos, capítulo 2, verso 14, dice: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y Lucas, en el capítulo 5, nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí nosotros aprendemos, hermanos, que Mateo tenía otro nombre: Leví. Y no hay ninguna contradicción. Ya explicamos hace un momento que Mateo es su nombre griego y Leví es su nombre en hebreo. Era común para las personas tener 2 nombres. Mateo era el hijo de Alfeo. Otro apóstol, Jacobo el menor, era también hijo de un hombre llamado Alfeo. Pero este era un Alfeo diferente al padre de Mateo. Lucas nos dice aquí que este hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos. Como mencionaba hace un momento cuando estábamos en la introducción del estudio, mencionaba
que usted puede leer en Mateo capítulo 10 los nombres de todos los apóstoles. Fueron 12 en total. Hace días atrás estuvimos estudiando una aparente contradicción de por qué se les llama los 12 después de que Judas había muerto. Y es más, no eran ya 12, eran 14, porque se escogió al sucesor de Judas y luego, como dice el mismo apóstol Pablo, fue nombrado apóstol por el Señor Jesucristo, que él es al último al cual se le apareció. Pero no vamos a entrar ahorita nuevamente a analizar lo que vimos nosotros en esa lección de clases atrás, de esa aparente contradicción. Si nosotros miramos este diagrama, nos vamos a dar cuenta de que Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles nos menciona los nombres de ellos. Mateo 10 nos muestra a nosotros 3 grupos, entre los versículos 2 al 4. El primer grupo es Pedro, Andrés, Jacob y Juan. El segundo grupo es Felipe, Bartolomé y Tomás. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el tercer grupo es Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Marcos nos muestra también la lista de los apóstoles. El primer grupo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. El segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. El tercer grupo, Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Lucas 6 nos muestra también la lista de los apóstoles y en el primer grupo está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y en el tercer grupo, Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Aquí están mencionados los 12 apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 13, se nos menciona ya solamente 11. Porque Judas Iscariote ya no está. Se ha ahorcado. Y en el primer grupo menciona Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En el segundo grupo Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Y en el tercer grupo Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ya no está Judas. Porque usted sabe bien, si en su lectura de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 se busca al sucesor de Judas. Se presentaron 2 candidatos, pero se iba a escoger solamente uno para que nuevamente estuviera el grupo de los 12 apóstoles. Volviendo al texto de Lucas, Lucas nos dice en el verso 28 que cuando el Señor llamó a Leví o Mateo, este hombre lo dejó todo. Lo dejó todo, se levantó y siguió al Señor. Y aquí está una lección sobre seguir a Jesús. Nada es más importante que obedecer a Dios. A no ser que un hombre esté listo para dejar todo atrás, no está listo para seguir a Jesús. Esa es una lucha de todos nosotros los mortales. Porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para seguir al Señor es dejar nuestro pasado atrás. Este hombre lo dejó todo. Nos muestra a nosotros, hermanos, el grado de entrega que este hombre realizó por el Señor. Una de las primeras cosas que Mateo hizo después de que Jesús lo llamó fue darle a otras personas la oportunidad de encontrar a Jesús. Y para ello realizó un banquete en su casa. E invitó distintas personas.
Los publicanos y otros fueron invitados. También vinieron los fariseos. Y cuando los fariseos vieron las personas que estaban allá reunidas, se escandalizaron. Leamos el texto. Mateo 9 dice en el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hace un momentico había dicho que una de las primeras cosas que Mateo hizo después que Jesús lo llamó fue el poder darle a otras personas la oportunidad de encontrar a Jesús. Hizo un banquete. ¿Qué es lo que nos dice el verso siguiente? Hizo un banquete en honor de Jesús. Invitó a publicanos y a otras personas. Dice el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes se sentaron con Jesús y sus discípulos? Muchos publicanos y pecadores. Sigue la lectura en el verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Cuando vieron a publicanos y a pecadores en la misma mesa con el Señor y sus discípulos, se lamentaron, se quejaron, se llenaron de interrogantes. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y mire la respuesta, hermanos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los publicanos y los pecadores tenían la más grande necesidad. Y como un buen doctor, nuestro Señor Jesús estaba allí. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, les dice a los fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A veces nosotros equivocadamente caemos en este mismo comportamiento como los fariseos. El Señor aquí se relacionó con publicanos y con pecadores. No es de extrañar, ustedes mismos lo saben, que en más de una ocasión le dijeron al Señor que era amigo de publicanos y de pecadores y de rameras. Ahora, el Señor no les buscaba porque fuera a compartir de las mismas prácticas que ellos realizaban. No, los buscaba porque tenían necesidad de un médico que los sanara. Él mismo lo dice en el verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él no vino a buscar gente buena, Él vino a buscar a las personas que necesitan de una comunión y de un acercamiento con el Creador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los publicanos y los pecadores tenían la más grande necesidad. Y como un buen doctor, Jesús estaba allí. Él vino a salvar a los hombres. Dice en el versículo 10 de Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La lección es clara. Jesús no está enseñando que las personas malas deberían ser nuestros amigos. Ni Jesús está diciendo que los fariseos no estaban en necesidad de médico. Lo estaban. Como dice aquí el versículo 10, Jesús vino
a buscar y a salvar a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban perdidos y siguen estando perdidos. Y nosotros ahorita tenemos la gran responsabilidad de llevar el evangelio de salvación a los perdidos. El evangelio es para toda persona, para publicanos, para pecadores, para prostitutas, para rameras, para todo aquel que ha infringido la ley de Dios y necesita de la salvación. Es por esto que Jesús mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No a unos cuantos, no a unos en especial. No nosotros volvernos selectivos en cuanto a quienes vamos a llevar el evangelio. Es para todos. Y así como Jesús llamó a Mateo, o Leví, como usted lo desee llamar en griego o en hebreo, Jesús vino a salvar a los hombres. No hay ninguna contradicción entre Mateo 9 y Marcos 2. Entre Mateo y Leví, ninguna en absoluto. Mateo es el nombre griego y Leví es el nombre hebreo. Sencilla la solución a esta aparente contradicción que muchos han tratado de colocarla como una clara y evidente contradicción y error craso de las Sagradas Escrituras. Aquel quien así lo expresa o así lo manifieste, simple y sencillamente está mostrando ignorancia. Ignorancia con respecto a los idiomas en los cuales se escribió el Nuevo Testamento. Los idiomas empleados en el primer siglo. Y también el contexto en el cual se movía este hombre. Mateo es el nombre griego, puesto que él trabajaba con griegos, el Imperio Romano. Leví es su nombre hebreo, porque de aquellos de quienes él recolectaba impuestos, eran personas que hablaban el hebreo. Entonces, no hay aquí, hermanos, ninguna contradicción. Es una supuesta y aparente contradicción. Les recuerdo a los que están interesados en las otras lecciones que hemos venido presentando, que usted puede encontrarlas en la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María. Ahí pueden ustedes observar en la parte izquierda inferior de sus pantallas la dirección de la página web.